Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo en este conjunto de estudios que hemos estado viendo de versículos mal interpretados por estar o leerse aislado del resto de la palabra. Vamos a seguir con otro pasaje, también muchas veces sacado de su contexto. Y hablo del pasaje de Mateo 10:22. Mateo 10:22 que dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este mismo pasaje lo podemos encontrar también en Marcos 13:13 y Jesús vuelve también a citar estas mismas palabras en Mateo 24, versículo 13, en el que dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Pero como digo, nuestro estudio lo vamos a centrar en el desarrollo que hace el propio maestro en el capítulo 10 de Mateo. Vamos a utilizar este pasaje que encontramos en Mateo 10:22 como la base. Entonces, en el estudio de hoy vamos a estar viendo este pasaje, como digo, muchas veces polémico en cuanto al entendimiento de la doctrina bíblica, siempre que se quiere sacar del contexto general de la palabra de Dios. De la misma forma que, como digo, ya lo vimos con el estudio de Temor y Temblor y del libro de la vida, los dos estudios anteriores. Siempre que se aísla este tipo de pasaje, hay una intención, como ya vimos, de generar duda y miedo en el creyente, siendo la duda y el miedo lo contrario a la fe en la palabra de Dios. O sea, esto se repite una y otra vez. Los pasajes siempre se malinterpretan y se suelen malinterpretar eh, para generar duda, miedo, temor, temor de miedo, eh, lo cual es todo contrario a la fe, como lo vimos ya en el estudio pasado. La palabra de Dios debe infundir en el creyente confianza, seguridad, no existir margen de duda en nada, pero como digo, esto no es lo que se enseña de nuestro Dios en muchas congregaciones, en muchos entornos religiosos, donde te dicen Dios ama, pero témelo en el sentido de ten miedo de Dios. ¿Miedo de Dios? Si la palabra me habla que el perfecto amor echa fuera cualquier temor, o sea, echa fuera el miedo. Y el perfecto amor es el de Dios, es el amor que debe residir en cualquier cristiano. Ya que estamos hablando y repitiendo tanto lo de el temor como miedo, miedo a Dios, en este mismo capítulo, en el versículo 28, encontramos, dice la palabra, lo siguiente. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Este versículo parece que nos indica que, que sí, debemos tener miedo a Dios, porque Dios es el que puede destruir nuestra alma. Pero, ¿qué almas son las que Dios destruye y condena al lago de fuego al final de todo? Esto lo vimos ya también, como digo, en el estudio pasado, en Apocalipsis 20, versículo 15, nos dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estas, como vimos en el estudio pasado, son las almas de los que no creyeron en Jesús, ni se arrepintieron nunca de su vida apartada de Dios.
O sea, hombres que nunca pertenecieron al pueblo de Dios. Hombres que nunca fueron regenerados en nuevas criaturas. Son estos hombres los que deben sentir miedo de Dios, miedo a su propia condena eterna, el mismo miedo que infundía Dios mismo a través de su pueblo al resto de naciones, como vemos por ejemplo en el libro de Josué, por poner un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 2, versículo 9 al 11, dice la palabra: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, Dios, a quien infunde miedo, es al impío, que no está con él, al pecador, sabiendo esto que su final será destructivo para su alma, su cuerpo y su alma. El cristiano, cuando desobedece, no está en juego la salvación de su alma. Un padre nunca va a dejar a su hijo abandonado y desamparado, pero sí que lo disciplinará y lo corregirá para el propio crecimiento correcto del hijo. Y esto es por el amor que el padre tiene por sus hijos. No lo disciplina con afán de miedo, sino del amor. Y es por esto mismo que Pablo da este punto en la educación de los hijos. En el libro de Efesios, Pablo nos enseña cómo se debe de educar a los hijos. Y es reflejo de la manera también de actuar de Dios con los suyos. Dice Pablo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina siempre, siempre, siempre será en la medida de la desobediencia. Nunca más de eso. Porque si no, seríamos unos padres injustos delante de nuestros propios hijos. Y esto es acumular ira y rabia en el corazón del hijo. Es de esto mismo que nos habla Pablo. Y que hace referencia a la manera que también nos educa Dios a nosotros. Entonces, volviendo al pasaje que estamos citando de Mateo, capítulo 10, versículo 28, relacionado con el temor. Lo que tenemos en este pasaje es una comparación, si puede decir de alguna manera, del poder del hombre frente al poder de Dios. Mientras que el hombre puede condenarnos a una muerte física en este mundo, pero no puede tocar nuestra alma. Dios puede condenarnos a nuestra muerte física y espiritual, arrojándonos al infierno. O sea, que Dios, en esta simple comparación, obviamente es más poderoso que cualquier hombre. Es una forma simple de demostrar su poder. O sea, que no es un versículo donde Dios infunda temor a los suyos, sino que deja claro su poder como garantía, como seguridad a su pueblo, para que estos no tengan miedo de nadie de este mundo. Ya que si leemos el contexto del pasaje, es un aliento a todos los cristianos.
por lo que habría de venir la persecución de la iglesia de Cristo. Un gesto de amor de Dios, un amor que nos guarda de todo ataque en nuestra contra. Porque es de esto de lo que nos habla a lo largo del capítulo 10 de Mateo, de la persecución, de cómo serán perseguidos los que creen en Cristo y cómo Dios nos está guardando por detrás, porque Él es más poderoso que cualquier hombre. Es de este poder que nos está hablando el versículo 28, como digo. O sea que de nuevo, un pasaje que aparentemente nos habla de sentir miedo de Dios, lo que realmente nos dice es todo lo contrario. Y es una muestra de seguridad de Dios y de amor que Él siente por nosotros. O sea, nos está asegurando, nos está garantizando una protección frente a toda la adversidad del mundo. Todo está bajo el control de Dios. Este versículo sí. ¿Quién tiene que tener temor de ello? El impío. El no cristiano debe tener temor. Porque es ahí sí una amenaza para el no converso. El no converso tiene que saber que su alma está en juego si no se vuelve a Dios. Ahí sí es una amenaza, pero no es una amenaza a los hijos de Dios, al ser a los cristianos. Y puntualizado el versículo 28, vamos a mirar ya el versículo 22, que es el que nos trae hoy aquí. Como estoy diciendo, este pasaje, no solo el versículo 22, sino el capítulo 10 entero, habla de la persecución que sufrirá el cristiano por llevar la palabra al mundo. O sea, por cumplir nuestro mandato. La persecución a un hombre el cual predica a nuestro Señor Jesús, que se esfuerza día a día por llevar la palabra de Dios al mundo y cumple la voluntad de Dios por amor de Dios, esto, persecución, es un síntoma externo, inequívoco, de que ese hombre es un verdadero cristiano. O sea, que la salvación es suya, justificado ante el Padre por la sangre de Cristo. Como dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. O sea, los cristianos serán perseguidos. Quien quiera vivir como Cristo será perseguido. O sea, nosotros, verdaderos cristianos, cuando predique la palabra y la lleva al mundo, provocará en cierto momento su propia persecución por diferentes motivos. De esto mismo lo habla también Jesús en Mateo 5, capítulo 10, capítulo 5, versículos 10, 11 y 12. Cuando nos dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los salvados. Y son bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Por quién? Por causa de la palabra. Por lo tanto, aquí ya nos está garantizando Cristo que el que es perseguido por la verdad, o sea, por la palabra, heredará el reino de los cielos. O sea, será salvado. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, refuerza la idea de la persecución y del vituperio y de la mentira sobre el creyente que se va a lanzar. O sea, esto es algo que todo creyente debe de tenerlo claro. El que trae la verdad de la palabra al mundo
va a sufrir vituperio, persecución, eh, va, va a ser llamado de mentiroso, lo van a poner en duda, eh, van a intentar derribarlo de todas las maneras posibles. O sea, el mundo va a intentarlo derribarlo de todas las maneras posibles. Y como nos desarrolla también Mateo en el capítulo 10 que estamos leyendo, esto puede generar miedo, normal, genera miedo, pero Dios nos da la seguridad de que no debemos tener miedo de esas circunstancias, porque estamos con el poderoso, con el más poderoso, con Dios. El hombre solo podrá quitarnos nuestra vida física, pero el que tiene el poder y el control sobre todo es Dios. Y es de él que deberían tener miedo el resto del mundo. Es de él. O sea, la persecución, la calumnia, el ataque generalizado en el mundo contra un hombre que hace la voluntad de Dios debe de ser motivo de gozo por parte del mismo, porque Dios le está mostrando que ha alcanzado sin ninguna duda la salvación. O sea, es bienaventurado por ello. Es de esto mismo también que nos habla el apóstol Pedro. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, 13 y 14. Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros, para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esto se liga perfectamente con Mateo 5 de las bienaventuranzas que hemos leído antes. El ser injuriado, el ser perseguido, es motivo de gozo para el cristiano. Motivo de gozo. Y como dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, el que sufre esta persecución, el que sufre este vituperio por llevar la palabra, es una forma que Dios está también confirmando que el Espíritu Santo mora en esta persona. O sea, el sello de la salvación está en esta persona. O sea, se encontramos ante una persona que está salvada por la sangre de Cristo, realmente. Es un verdadero cristiano. Es un verdadero cristiano. Por eso es motivo de gozo para cualquier hermano que recibe esta confirmación por parte de Dios. O sea, los problemas que Dios permite que nos ocurran en el mundo por causa de cumplir su voluntad debe ser motivo de paz para cualquiera de nosotros como cristianos. Porque esto sí es una señal directa de Dios a título individual a cada uno de nosotros. Muchas veces intentamos que Dios nos hable. Esto es una forma de que Dios hable. Nos habla a título individual. Lo que tenemos que interpretar son la manera con que Dios nos habla a cada uno. Y la palabra nos garantiza que cuando ocurre esto, es la forma en que Dios nos está diciendo, sí, eres de los míos. Si tienes alguna duda, porque Dios a veces utiliza estas cosas para confirmar cuando una persona, por lo que sea, la situación que sea, pueda tener alguna duda en él, resida alguna duda. Y puede ser esta una forma, especulo, de que Dios tenga para confirmar a esa persona. Pero que es así, lo garantiza la palabra. Que alguien que lleva la palabra, que alguien que lleva la verdad, y es perseguido, y es injuriado, y, y es acosado por el mundo, esto lo permite Dios para confirmar que esta persona es de lo suyo, es de lo suyo. Y es motivo, como dice Pedro, de gozo, de gozo. Aunque parezca algo paradójico, ¿no? Pero la persecución generaba gozo en cualquier cristiano de los primeros tiempos. Era algo que ellos entendían perfectamente. Pablo se gozaba en sus aflicciones y Pedro dice lo mismo. Entonces,
Y podemos pensar por qué Dios permite este sufrimiento a su propio Hijo. ¿No sería mejor que nos librara de todos los problemas? O sea, esto es un pensamiento muy humano y aceptable si no entendemos claramente la manera de actuar de Dios. Es legítimo preguntarlo. Nosotros podemos preguntarle a Dios todas estas preguntas en la sinceridad de nuestro corazón y en nuestra ignorancia. Y Dios te lo va a contestar porque esto se encuentra en su palabra también, estas contestaciones a esto. Debemos entender esto. Ante la adversidad, cuando nos encontramos angustiados, es en esos momentos que vamos a buscar realmente de Dios. En la angustia, en la desesperanza, vamos a buscar esperanza en Dios. Esta es la tendencia humana, siempre. Eh, es lo típico. Un grupo de personas viaja en un avión, el avión empieza a tener turbulencia y parece que se va a caer. Es en ese momento que cuando las personas que van en ese avión no pueden hacer nada, ¿a quién claman? Cada uno va a clamar a aquellos que dentro de su religión entiendan que los puede librar, pero es algo que ya no controlan ellos, está fuera de sus manos. O sea, van a clamar a su Dios. A Dios, sin ellos saberlo, quién es el verdadero Dios, muchos de ellos. Pero van a clamar a algo externo. Van a dejar su vida depender de algo que no conocen. Porque están en un punto de desesperanza en el cual ya no controlan la situación. Entonces vemos como en esas situaciones la gente se pone a orar, a rezar, a clamar a Dios, porque ven su vida peligrar. Cuando peligra la vida, cuando están altamente contra la espada y la pared, es cuando claman a Dios. De la manera correcta o incorrecta, pero claman a eso que creen que es Dios. Muchos. Unos saben, otros no. Claman. Se activa esa parte religiosa en el hombre. Si no hubiese necesidad realmente, buscaríamos de Dios desesperadamente, realmente clamaríamos a Él. Seguramente que clamaríamos muchísimo menos. Y eso al final lo que provoca es aumentar nuestro propio ego eh, y nuestra falsa sensación de autosuficiencia. Con un ego y una tranquilidad causada por una sobreprotección, un niño, un cristiano inmaduro, nunca madurará. Entonces, nuestro Padre, Dios, nos coloca ante situaciones donde lo busquemos, que clamemos a Él. Esta es la posición que nos coloca Dios a sus hijos. No por gusto o capricho de Dios, no, no es por eso. El motivo, porque nos ama. Parece ilógico cómo un padre va a meter en problemas a sus hijos o va a permitir que los problemas lleguen a sus hijos. Pero es que un padre sobreprotector realmente no está amando como debe amar a su hijo. No lo prepara para el mundo que se tiene que enfrentar. Hay un mundo delante, el cual el niño no conoce, el cual se tiene que ir formando para él. Necesita madurar. Y no puede vivir aislado en una burbuja. O sea, Dios no puede convertir a sus hijos, meterlos en una burbuja y aislarlos completamente del mundo, sino que los tiene que formar para vivir en el mundo, poder luchar en el mundo, poder llevar la palabra al mundo. ¿Cómo lo forma? A través de la aflicción y que sus hijos clamen a Él, dependan de Dios. Esta es la manera que utiliza Dios, no es un capricho. Como digo, necesitamos a Dios para nuestra propia formación como cristianos. O sea, el crecimiento de nuestra propia fe. La fe en Dios, la fe en la palabra. Es en estos momentos de angustia donde se forma la fe más poderosa.
Y cuando la situación sea límite y clamemos a Dios y confiemos en Él y en su poder, Él nos librará de nuestra angustia. Quizá el ejemplo más claro y gráfico de esto, que por lo menos yo entiendo que se encuentra en la palabra, la encontramos en el Antiguo Testamento, libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 8 en adelante. El momento donde encontramos las tropas de Faraón persiguiendo al pueblo de Israel y colocándose entre medio del mar, el pueblo de Dios en medio del mar y de las tropas. Vamos a leer este pasaje, desde el versículo 8 al 22, capítulo 14 de Éxodo. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolo. Pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampado junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que no que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquello. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Aquí tenemos una situación límite, donde Dios colocó a Israel entre el mar y la espada de Egipto, con el fin que Israel clamara por la salvación de Dios. Dios podía simplemente haber dejado pasar a su pueblo, pero no lo hizo así. Utilizó a Faraón y sus tropas como instrumento para aumentar la gloria del propio Dios, transformando en ese momento un pueblo desobediente y falto de fe en un pueblo temeroso, o sea, obediente. Temeroso en el sentido de obediencia. Y creyente de Dios, o sea, una fe renovada en Dios, tal y como dice en el mismo capítulo, el versículo 31, que dice: y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová
y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Este temer es de obedecer, obediencia. Y creyeron, fe. Empezaron a obedecer a Dios y a creer en Dios, a tener fe en Dios. Entonces, las persecuciones, vituperio o cualquier situación adversa que Dios permita tiene un fin último. Y este fin es para glorificarlo a Él, glorificar a Dios. ¿Cómo? Mediante nuestra obediencia y fe firme en el Señor. El propósito final de todo es aumentar la gloria de Dios. Ahora tenemos claro que la persecución en todos sus aspectos es algo que cualquier cristiano debemos contar con ella. Es parte de la vida cristiana. Ahora el punto es, ¿esta persecución puede provocar en un momento determinado que un verdadero cristiano tire la toalla, reniegue de Cristo y vuelva al mundo? Ya que en nuestro pasaje inicial Jesús dice en Mateo 10, vamos a tenerlo aquí, Mateo 10, versículo 22. La segunda parte del versículo nos dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. La respuesta a esto es que por supuesto que no. Por supuesto que no. La persecución es algo que permite Dios por dos motivos fundamentales. El primero, como hemos visto, el crecimiento del cristiano, ya que las dificultades nos acercan más al Señor. Nos hacen ser más obedientes y tener una fe más firme en su palabra. Este sería el primer motivo. Y el segundo, para purgar. Para purgar. Para separar la paja que se encuentra junto al trigo. Hay que ser consciente que muchos que se dicen cristianos no lo son. Son la paja en medio del trigo. Las congregaciones cristianas existe una mezcla de cristianos y no cristianos. Esto es una realidad. Y dentro de estos no cristianos hay algunos que con el tiempo se harán cristianos. Otros que seguirán sin convertirse, pero que seguirán yendo a la congregación por motivos religiosos. Y es en estos últimos en los cuales se cumple lo dicho en la parábola del sembrador. Vamos a leer un trocito de la parábola del sembrador en Mateo 13, versículos 20 y 21. Y nos dice, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. ¿Quiénes son estos? Los que van a las congregaciones, dicen que les gusta estar allí, les gusta escuchar la palabra, se dicen que son cristianos, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. O sea, realmente no eran cristianos. Estaban recibiendo la palabra, era como esa planta que está siendo regada, aún no ha fructificado. Fructificar significa realmente dar los frutos, o sea, que se ha vuelto cristiano, pero esta planta que nos describe la parábola no tiene raíz. Entonces, sin raíz no puede crecer, no puede fructificar. Sí, le gusta la palabra, sí, de acuerdo, recibe la palabra. Es como si una planta solo le echas agua, pero no tiene tierra, no tiene alimento, no tiene dónde sostenerse, ¿no? Entonces, cuando viene el primer viento, esa planta o cae, o muere, se seca y fallece.
sea, no ha concluido su proceso. El proceso que nos describen las parábolas a través de la palabra es que la planta nace, crece y tiene un fin que da fruto. Este dar fruto es sinónimo de alcanzar la salvación. Hasta que no dar fruto, como si no hubiera alcanzado la salvación aún. O sea, no se ha convertido aún a cristiano. Entonces, estos son los que, estos que habla la palabra, son los que no guardan la palabra en su corazón y por ende no pueden interiorizarla, reflexionar en ella y aceptar realmente al Señor como su Señor. Siguen en la congregación porque les gusta la palabra y incluso participan de los frutos del Espíritu, pero de los frutos que dan los verdaderos cristianos que se encuentran en la congregación. Pero ellos mismos, por no ser cristianos, no portan fruto, no tienen el Espíritu Santo en ellos. Y cuando vienen las dificultades, como una planta sin raíz, se seca y se aparta de la posibilidad de hacerse cristiano en su corazón. Y claro, están también los que no son cristianos por convicción, que simplemente están con propósitos diferentes al Evangelio dentro de la congregación. O sea, los que la palabra nos habla de lobos con piel de oveja. Estos son los que a lo mejor están dentro de una congregación por sacar dinero, por ejemplo, o por hacerse famoso, o por aumentar su ego, etc. O sea, su fin nunca va a ser el Evangelio, sino que el Evangelio es el medio para su fin. O sea, ellos no buscan a Cristo, se buscan a ellos mismos. Entonces, la persecución trae pureza a la iglesia de Cristo. Es un regalo cuando Dios permite la persecución dentro de la iglesia, ya que simplemente está evidenciando quién es y quién no es de los suyos, separando el trigo de la paja. Dios no va a dejar que los suyos desfallezcan. Dios nos buscará y nos guardará cuando llegue el momento. El cristiano va a perseverar sí o sí hasta el final, no por sus propias fuerzas, porque por sus propias fuerzas también desfallecería, sino por el poder que reside en nosotros, el poder de Dios, a través del Espíritu Santo. Si tenemos el poder de Dios en nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto lo encontramos en Romanos, ¿no? En Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante. Un pasaje muy, como lo repetimos muchas veces, importantísimo, eh, que llega a una conclusión evidente, donde no hay duda, donde Pablo llega a unas conclusiones claras sobre la finalidad de todo. Versículo 31. ¿Qué pues diremos frente a esta cosa? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Si sacrificó al Hijo, ¿qué le supone a Dios guardar a los hijos suyos, a los cristianos? Si ha hecho lo más difícil ya. Dios ha hecho lo más difícil, que es darse a sí mismo en sacrificio. ¿Qué le cuesta ahora? ¿Qué no dará por guardar lo suyo, para que no se salgan de su mano? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. O sea, ¿quién nos puede arrebatar aquello que Dios nos dio? Estas preguntas del versículo 35 son retóricas. O sea, no te va a separar de Cristo la tribulación, no te va a separar de Cristo la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Y esto fue lo que en ese momento se le ocurrió a Pablo y podía poner una lista incluso más enorme de situaciones. Ninguna situación, ninguna circunstancia, nada. O sea, esto que está aquí desarrollando Pablo es decir, nada nos puede separar de Cristo, nada, ni nosotros mismos, ni nadie ajeno, ni ningún evento, nada es nada. Porque ¿quién es el poderoso? ¿Hay algún hombre, hay algún espíritu más poderoso que Dios? No. Y si Dios nos ha querido salvar y nosotros hemos aceptado la salvación, o sea, ¿cómo volver atrás de esta circunstancia? No hay nada, es lo que dice Pablo, nada. O sea, la salvación, de la salvación, nadie, pues fue un regalo de Dios para los suyos, para los que creyeron en Él, en Jesús. No hay eventualidad, ni circunstancia, ni voluntad, no hay nada que nos separe del amor de Dios, o sea, de aquello que Él nos dio. Nada. La persecución, por ejemplo, como dice el versículo 35, no nos apartará del amor de Dios. Versículo 36. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, después de esto, cuando Jesús nos dice el versículo que estamos mirando, Mateo capítulo 10, versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto no es una advertencia de Jesús para los suyos, sino que es la garantía de que los suyos, los cristianos, son los que perseverarán hasta el fin. Venga la tribulación que venga. El verdadero cristiano, llegados los problemas, seguirá fiel al Señor, pase lo que pase. Pase lo que pase. Este pasaje es similar al que vimos en el estudio pasado sobre el libro de la vida. Estudio que recomiendo mucho para entender conceptos que muchas veces se confunden y las malas interpretaciones de versículos cuando salen como este de Mateo 10:22 que estamos viendo. Y hablo del pasaje de Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Dice este pasaje, de esta manera el que venza será vestido con vestiduras blancas y nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, aquí tenemos el mismo Jesús hablando a una de las iglesias de la misma forma que le habló a los discípulos en el pasado. O sea, la manera de hablar nos damos cuenta que estamos ante la misma persona. No cabe duda de eso. Es Cristo. Es Cristo que está hablando. Pasaje que también se quiere interpretar como una condición. Una condición, cuando realmente está hablando de una garantía, como el de Mateo 10:22 que estamos viendo.
una garantía para los suyos, para los cristianos. O sea, dos pasajes donde Cristo nos está dando garantía, se transforma por la mente humana en condiciones de Dios, en miedo, en temor. Cuando no es temor para lo suyo, es garantía para lo suyo, confianza, seguridad, fe, fe, fe. O sea, Cristo nos insufla fe. Y los hombres, cuando leen estos versículos, quieren mostrarnos miedo para quitarnos nuestra fe. Y como digo, se ve en estos dos versículos cómo es el propio Cristo que habla en los dos. O sea, en el de Mateo, Cristo en forma corpórea, humana, ante sus discípulos, y en este de Apocalipsis, ante Juan en el sueño de la revelación de todo el libro de Apocalipsis. No cabe duda que esto no era una ensoñación de Juan, sino era que el propio Cristo le estaba hablando a Juan en ese momento. Con la misma manera de hablar, la misma forma. Entonces el mensaje de Jesús para todos nosotros no es de amenaza, es de tranquilidad, tranquilidad y seguridad por estar en él. El temor o el miedo lo deben de tener aquellos que sirven a otros señores que no son Jesús. Eso sí que deben de tener miedo, porque no están con el poderoso, con el todopoderoso. Y ahora que hemos visto el análisis del versículo de Mateo 10:22 al detalle, leamos el contexto completo donde está incluido este versículo. Y nos daremos cuenta que todo el desarrollo que hemos llevado, tiene sentido cuando leemos el capítulo al completo, o una parte grande de este capítulo. No falta tampoco leer todo para entrar en el contexto del propio capítulo. Vamos a leer desde el versículo 16. He aquí, yo os envío como oveja en medio de lobo. Sed pues astuto como serpiente y sencillo como paloma. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas os azotarán. Seréis llevados aún ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis. O sea, ya no está Cristo hablando de la persecución, de que nos van a perseguir, de que nos van a buscar, que nos van a vituperar, nos van a azotar, etc., a causa del nombre de Cristo, o sea, de predicar la palabra. O sea, Cristo nos pone un panorama aparentemente humanamente viviendo malo para el cristiano. Empieza así, o sea, este trozo del pasaje. Un panorama negro para el cristiano humanamente hablando. Y el versículo 19 empieza, pero cuando se entregue, no os preocupéis. O sea, ¿qué nos está dando ya Cristo? Garantía. No tengáis miedo. No os preocupéis en no tener miedo. No tengáis temor de la situación. Todo está bajo control. Voy a seguir leyendo. No os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de decir. Pues no sois vosotros lo que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. El hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y lo harán morir. Y se veréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que se persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, la situación nos la pone Cristo muy negra. Nos pone que la persecución no es solo que venga del mundo externo, sino dentro de los propios hogares, dentro de las propias familias, entre cristianos y no cristianos. De los que han creído, de los que no han creído. La persecución estará por todos lados, incluso en el núcleo más interno estará la persecución.
O sea, será algo muy agobiante, ¿no? Humanamente hablando, muy agobiante. Pero recordemos, no os preocupéis. O sea, el mensaje siempre que está por detrás y que Cristo va a lanzar continuamente es no preocuparse, no tengáis miedo, tener fe, confiad en mí, en mis palabras. Este es el mensaje que siempre está por detrás. Confianza, fe. Cuando estéis, pensad en mí, pensad en la palabra. Yo lo dije, no es mentira, esto iba a pasar. Se está cumpliendo. Y si se está cumpliendo lo que yo dije que se iba a pasar y también dije, confiar, ¿no se va a cumplir también eso? Claro. Y cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que de ningún modo acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí también nos hablan, aunque esté un poquito salido del contexto, del tema de que no debemos buscar nuestra propia muerte. O sea, si Dios nos da la oportunidad de seguir predicando la palabra un día más, aprovechémosla. No seamos, Dios, Cristo en este momento nos dice, no seas tonto si te están persiguiendo ya a muerte en una ciudad o en un sitio, cámbiate de sitio, no te quedes ahí porque morirás. Y es preferible que los enviados de Dios, en este caso el cristiano, no perezcan en ese sitio, sino que sigan predicando la palabra donde sea, donde sea. Cuantas más almas se salven, al final recordemos que el objetivo final de todo esto es salvar el máximo número de almas posible a través de la palabra. Si el que está predicando la palabra muere, no puede salvar ningún alma más. Entonces, Cristo lo que dice aquí es, y cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Huid a otra, ¿para qué? Para seguir el trabajo, el mandato, predicar la palabra. No se puede en la ciudad A, predicar en la ciudad B. No se puede en la B, en la C. Y así, hasta que Dios dé estabilidad o simplemente Dios diga, hasta ahí ha llegado tu misión. Has cumplido, has sido un buen siervo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuánto más lo harán a los de su casa. O sea, el vituperio está garantizado. Garantizado. Así que no les temáis. No les temáis. A ver, volvemos a lo mismo. No os preocupéis, no les temáis, no tengáis miedo, porque no hay nada encubierto que no será revelado ni oculto que no será conocido. Lo que os digo en privado, decidlo en público, y lo que oís al oído, proclamarlo desde la azotea. La llamada a predicar la palabra. La llamada a predicar a la palabra sin miedo. Sin miedo. Y de nuevo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Como hemos visto, este pasaje no habla de realmente de tener miedo a Dios, sino confiar en el poder de Dios. Es más poderoso que los que os están persiguiendo. Él tiene el control de la situación. ¿Acaso no se venden dos pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Aquí está. El control que tiene Dios sobre todas las circunstancias. El poder de Dios está sobre todas las circunstancias que están ocurriendo en el mundo. Y refuerza esta idea. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. No temáis. Más valéis vosotros que muchos pajaritos. Por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Estos dos versículos son otra garantía, no son otra amenaza que muchas veces también se quiere llevar a término. O sea, ¿quién va a confesar? El que predica la palabra está confesando a Cristo.
como su Señor. Y si lo está confesando, predicando la palabra, porque está obedeciendo el mandato de su Señor, Cristo, que dice, garantiza que Él confesará al Padre. O sea, es otra manera de decir, tú estás salvado. El que me está confesando, el que está predicando mi palabra, es garantía de que tú también serás salvo. El que reniega del Señor, reniega de Cristo, reniega de su salvación. Por tanto, Cristo no lo puede confesar delante del Padre. Entonces, tenemos aquí no un mensaje de miedo. No es un mensaje de miedo. El versículo 22 no es un versículo de miedo o de posibilidad de perder la salvación, sino de garantía. De garantía. Y son versículos donde, como hemos dicho, Dios nos está garantizando que Él nos va a guardar, que Él nos va a proteger en su poder, que es el máximo poder, Él es el todopoderoso. ¿Qué espíritu puede separarnos? ¿Qué hombre puede separarnos de Dios? Si Él tiene todo el poder, ¿hay alguien más poderoso que Dios? Porque decir que alguien puede hacer que Dios no cumpla sus promesas o aquello que ha dicho, es decir, que existe un ser más poderoso que Dios. O sea, niega la propia escritura con ese tipo de afirmaciones. Niega la escritura. Si él dijo que no perdería a nadie, no va a perder a nadie. ¿No lo dijo Cristo? Que no lo que le diese el Padre no lo iba a perder. Pues no lo iba a perder. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si es Dios, no lo va a perder. Tiene el poder para no perder y no lo va a hacer por una promesa, porque se lo prometió al Padre, porque el Padre se lo mandó y Él no desobedece al Padre. Si alguna se pierde, va a buscarla. Alguna de las suyas. Cuando una oveja se pierde, o sea, una oveja se refiere siempre a un cristiano que se desvía del camino, porque todos somos tentados continuamente. Incluso los cristianos son tentados. Es la naturaleza malvada que existe en el hombre con su carne, con su cuerpo físico. El mal reside en nosotros, está en nosotros. Nuestros corazones son perversos todos. Pero al pertenecer a Cristo, Cristo nos va a volver a colocar en el camino y nos disciplinará, como es lógico, por desobedecer y salirnos de su camino. Pero como el hijo pródigo, cuando vuelve al camino, el padre lo recibe en alegría y en fiesta, porque ha vuelto a la casa del padre. Entonces, no infundamos miedo en pasajes, versículos que el propio Dios los puso para darnos seguridad. ¿Qué hacemos dando miedo cuando el Señor nos está dando seguridad y garantía, esperanza, fe, en que no, que confiemos en Él? O sea, ¿por qué no confiamos en su palabra? Si es claro y es directo. Ah, claro. Si yo me pongo a leer como el versículo 28, aislado de todo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ah, hay que tener miedo de Dios. Dios infunde miedo a todo. No, Dios infunde miedo al que no es de los suyos, al que peca, el que anda en desobediencia. Claro, incluso el cristiano que va a ser disciplinado, bueno, tiene que saber que va a ser disciplinado. No es tener miedo, pero sabe las consecuencias de su desobediencia. No es que vaya a perder la salvación, pero va a ser disciplinado de la manera que sea, que Dios entiende que va a disciplinar a su hijo. Un hijo que se comporta mal en casa, pues el padre lo tendrá que coger y a lo mejor le tiene que azotar o le tiene que echar la bronca para ponerlo en su sitio. Pero eso no quiere decir que el padre coja al hijo y le pega una patada en el culo y lo eche de casa. O sea, no lo va a hacer eso. O sea, no lo va a poner fuera de casa y no lo va a querer y nunca más lo va a recibir y decir, ese no es mi hijo. No, eso no lo va a hacer. Eso no lo va a hacer Dios. Dios lo que va a coger es disciplinar. Esa oveja que se pierde la coge, la trae al rebaño, ay, sí, se la va a broncar, le va a regañar y le va a decir por qué hiciste eso, por qué no me hiciste caso, no lo vuelvas a hacer.
No estás mejor aquí conmigo. Yo te lo doy todo. Yo te guardo, te protejo, te doy de comer, te doy agua, seguridad. ¿Por qué te vas por los caminos por ahí donde están los lobos y prefieres terminar herida y tirada por una cuneta? ¿Prefieres eso? No. O sea, Dios nos da seguridad y muchos hombres nos quieren quitar la seguridad que Dios nos da a través del método del miedo. Del miedo. Nos quieren robar la paz. La paz que Dios nos da a todo cristiano. Hay hombres que persiguen robarnos la paz. Algunos en ignorancia, pero otros a sabiendas. Y eso es grave. El que lo hace a sabiendas es grave. Esos son los lobos que están por ahí. Lobos que se dedican a destruir la fe, a evitar realmente, porque este miedo, al destruir la fe, pensemos, si es la fe lo que nos salva, si hay gente que dice miedo, miedo a Dios, uy, qué difícil Dios, alcanzar ese nivel, eso que Dios requiere, qué difícil, no se forma nunca la fe para ganar alcanzar la salvación. Entonces tenemos hombres que si le enseñaran el mensaje de la palabra de Dios como debe de ser, aceptarían a Cristo en sus corazones. Pero debido a mala enseñanza, no alcanzan la fe suficiente y debido al miedo que reside en ellos, no tienen fe para aceptar a Cristo. Esto es malísimo. Y cristianos que han aceptado a Cristo, que viven en ese temor o miedo a lo que pueda pasar, que no se sienten seguros, no confían en la palabra de Dios, no pueden crecer como cristianos. Porque no confían, no tienen fe. No tienen fe en la palabra. La palabra habla de persecución, pero no tengas miedo. Pero si tienes miedo, ya no estás confiando en la palabra. Entonces, para que nos demos cuenta que el mensaje a lo mejor dice, esto ayuda a mantenernos firmes en la fe y son contrarios a la fe. La fe es confianza, seguridad, paz, en la palabra, claro. Pero cuando nos dicen miedo de esto, ten miedo de esto, que pueda caer en esto y si te pasa eso vas a perder la salvación, cuidado con esto. Cuidado con esto porque lo que hace es convertirnos en cristianos, el que es cristiano que no crezca y mucha gente que podría convertirse y recibir a Cristo no lo hace porque ven alcanzar a Cristo como algo, una meta muy difícil, con un estándar muy difícil, cuando el único que nos pide Dios es tener fe en Él. Confía, arrepiéntete y confía. Ese es el mensaje que nos manda Cristo. Arrepiéntete de tu vida y confía en mí. Confía en mí. Acéptame como tu Señor. Ese es el mensaje de Cristo. Tan simple y complejo a la vez. Pero es eso. No pongamos a eso más cosas que no nos dice la palabra. Porque en cuanto añadimos el mensaje del miedo, miedo en la formación de la fe, muy peligroso. Ahora sí, el que no es cristiano debe tener miedo de su situación, porque está apartado de Dios y si no acepta a Cristo, ahí sí debe de tener miedo, porque como dice el versículo 28, Él puede destruir las almas de los impíos, las lanzará al infierno, como viene al final de Apocalipsis, ¿no? Al lago de fuego, ¿no? Entonces, eso. Eh, no nos quedemos con versículos aislados, como lo he dicho muchas veces. Estudiemos la palabra en su integridad, capítulo entero, pasajes que, que cojan más de un versículo por lo menos, por lo menos. O sea, aquí no me he puesto a leer todo el capítulo 10, pero el desarrollo del capítulo 10 viene a ser siempre este mismo. No tengas miedo, predica la palabra, no tengas miedo, el Señor es el poder, el Todopoderoso. Y os va a guardar. Y os va a guardar. ¿Va a haber persecución? Sí. Pero está el Todopoderoso por detrás.
O sea, tener seguridad en Dios. Tener seguridad en Dios. Si hay persecución, se está cumpliendo lo que yo dije, o sea, lo que Cristo dijo. Y si se cumple lo que Cristo dijo en cuanto a la persecución, ¿cómo no se va a cumplir también lo de la garantía de que Él lo está guardando? Que no tengan miedo. ¿Por qué? Porque está Dios por detrás. O sea, no tienen que tener miedo a la situación. Por eso no tuvo miedo ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los discípulos, ni de los primeros cristianos que sufrieron las persecuciones por parte de Roma en esos primeros siglos, ¿no? Siglos muy convulsos, siglos de mucha persecución por predicar la palabra. Terminando muchos de ellos muertos, perseguidos, o sea, fue algo que muchos cristianos hoy en día no se lo pueden imaginar el punto de fe que alcanzaron esos primeros cristianos de la época. Y bueno, hasta aquí quiero dejar el estudio de hoy eh, y espero que sirva de bendición a muchos para que puedan aprender a no quedarse con un versículo, como digo muchas veces, y entender la palabra en su totalidad, en su integridad. No separar las cosas. No separemos las cosas. eh, Incluso los mandatos, las ordenanzas que Dios nos da, las recomendaciones, no hay que separarlas ni siquiera unas de otras. Todas van de la mano. Todo va de la mano en la palabra. O sea, todo tiene un porqué en la palabra. Y nada va separado. Incluso el amor de Dios no está separado de la justicia de Dios. No podemos separar ni justicia de la misericordia, ni misericordia de la justicia. Ambos son intrínsecos al propio Dios. Son su esencia. Dios es amor, sí, pero es que Dios es justicia. Entonces, Dios es amor y justicia. Dios no es solo amor. Si Dios decimos Dios es amor, pues ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es amor y justicia. Dios es justo y misericordioso. Nuestro Dios no es solo justo, es también misericordioso. O sea, misericordia y justicia nunca se puede separar. Van de la mano uno de la otra y están en un perfecto equilibrio que lo hace Dios posible. Solo Dios lo puede llevar esto a una realidad. Nosotros no lo podemos entender cómo alcanza este equilibrio Dios, pero consigue alcanzar un equilibrio entre la misericordia y la justicia. Pero a mí personalmente me da mucha rabia cuando leo Dios es amor y la justicia. Es que Dios es amor y justicia. No es solo amor, no es solo justicia, es amor y justicia. Mi Dios es amor y justicia. Cristo es amor. No, Cristo es amor y justicia. La salvación fue por amor y por justicia. Porque si no hubiera habido justicia, ¿qué garantía tendríamos? No se podía llevar a ejecución la propia salvación. O sea, se podría haber sacrificado Cristo, pero si no hubiera habido justicia en Dios, no se hubiera llevado a la práctica la salvación, por ejemplo. ¿O qué garantías tendríamos si no existe la justicia? ¿Qué garantías tendríamos de Dios de nuestra salvación? Por tanto, por ejemplo, la salvación es misericordia por un lado y justicia por otro. Porque también es el cumplimiento de la ley, ¿no? Eso es justicia. El cumplimiento de la ley es justicia. No es una cuestión de misericordia, es una cuestión de justicia. El que entregó a su hijo, misericordia. Entonces tenemos una unión de la misericordia y de la justicia de Dios en nuestra propia salvación. O sea, no está separado. Cristo es misericordia y es justicia. Ni es uno por separado ni otro por separado. Es las dos cosas juntas. Por eso digo, a mí me chirría mucho cada vez que oigo Cristo es amor, simplemente. Y nos quedamos aquí. No, Cristo es amor, Cristo es justicia. Dios es misericordia, Dios es justicia. O podemos utilizar en vez de justicia la verdad. Que la verdad, bíblicamente hablando, está ligado a la justicia. O sea, donde hay verdad hay justicia. Por tanto, la verdad y la justicia están de la mano. O se podrían casi decir que son sinónimos. Igual que misericordia y amor. Igual que misericordia y amor, exacto. O sea, se podían intercambiar perfectamente.
Son palabras que se utilizan, pero que entre ellas van al mismo fondo, a la misma cuestión que la esencia de Dios. Y bueno, como digo, hasta aquí ya el estudio. No me quiero enrollar más, que si no se hace ya un poquito largo. Y, y que sea de mucho provecho y bendición este estudio como todos los anteriores. Y recomiendo que escuchen, eh, que pueden ser un poco densos algunos o complejos. Pues sí, puede ser, pero recomiendo que sea un punto de partida para que cada uno estudie la palabra y, y decida y vea en qué cosas me puedo equivocar. Pues yo soy humano y me equivoco. Entonces, puede ser un buen punto de partida para buscar de la palabra de Dios. Todos los estudios para profundizar, para corregirme. Corregirme. O sea, si yo me equivoco, pido corrección de otros hermanos. Porque puede pasar que me equivoco en estudio. O que se me haya olvidado algún pasaje que refute lo que estoy diciendo. Entonces, como digo también siempre, estudiar siempre la palabra de Dios, a toda hora, si es posible. Y bueno, ¿quieres decir alguna cosilla? Bueno, darles las gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Y sí, también motivarlos a que estudien la palabra. Sí, estamos aquí para aprender todos juntos. Que escriban los comentarios, que les den, que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que les lleguen cada nuevo vídeo que subimos semanalmente, procuramos. Y bueno, la idea es que todos crezcamos juntos en Cristo y nos apoyemos, nos respaldemos y cualquier duda, cualquier cosa que quieran escribirnos, bueno, nos las escriben y prontamente estaremos respondiendo. Muchas gracias a todos y bendecirlos en esta nueva semana que comienza. En el nombre de Jesucristo. Que Dios le bendiga. Amén.